Bueno, buenas tardes a todas y todos. El día de hoy nos convoca la quinta mesa de Estelas de Kant, su legado en la filosofía continental contemporánea, en el marco de las Jornadas Peruanas de Fenomenología y Hermenéutica. Tengo el placer de presentar el día de hoy a Rafael Campos García Calderón. Él es licenciado y magíster en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la tesis Tique y Aristóteles del movimiento occidental al acontecimiento. Sus áreas de interés incluyen filosofía antigua, filosofía política y teología política. Sus últimas publicaciones se titulan Política y existencia, dos facetas de la libertad individual y su origen común, del 2024, y El reencuentro con la alteridad, el pato filosófico del asombro y la libertad irónica, del 2023. También nos acompaña Martín Córdoba Pacheco. Tiene estudios de pregrado y posgrado en filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se licenció con una tesis sobre la ontología y el pensamiento político de Giorgio Agamben. Es integrante de los grupos de investigación, filosofía y liberación y origen. Además, es miembro colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Ha escrito y publicado diversos artículos académicos y de opinión relacionados a la problemática política de nuestro tiempo. Sus áreas de estudio son la filosofía política y la ontología. Actualmente se desempeña como docente del área de ética y filosofía. Comenzamos con Rafael Campos García Calderón y su ponencia Morfología de la ilusión trascendental, metafísica dogmática y filosofía de la historia según Immanuel Kant. Muchas gracias. Bien, entonces, mm, ya. Agrandar. ¿Sí? ¿Sí? Bien. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la doctrina kantiana de la ilusión trascendental, fenómeno que condujo a Kant a la creación de su filosofía crítica en tres momentos de su pensamiento. Como se sabe, el primero de ellos forma parte de su magna obra Crítica de la razón pura e introduce un punto de inflexión en el estudio de los fundamentos del conocimiento de las ciencias de la naturaleza en relación al uso incorrecto de las ideas de la razón pura en el proceso de conocimiento. El segundo forma parte de su antropología en sentido pragmático, donde Kant constata que este fenómeno también se reproduce en ciertas enfermedades, en ciertas enfermedades mentales, tomando como hilo conductor el fenómeno metafísico nociológico de la ilusión trascendental, aplicaba a lo que en aquel momento se definía como besanía. Finalmente, y contra lo que podría parecer, creemos que este mismo fenómeno también se reproduce en las reflexiones filosóficas sobre la historia del propio Kant. En ellas, el filósofo prusiano intentó postular la idea de una historia universal en clave cosmopolita, reintroduciendo, como sostienen Wilhelm Dilthey y Nikolai Hartmann, la tan criticada ilusión trascendental en el ámbito de las ciencias del espíritu. Bien. La ilusión trascendental y la razón. A Kant le debemos haber realizado el famoso giro copernicano en filosofía, según el cual son las condiciones nociológicas de la subjetividad las que constituyen los objetos del conocimiento y no al inverso. Con todo, esta novedosa manera de comprender el proceso de conocimiento no surgió de la nada, ya que supuso un largo camino de crítica de la metafísica dogmática reinante. A ojos del filósofo prusiano, la vieja filosofía racionalista alemana, atiborrada de deducciones lógicas acerca del ser, no era más que el resultado de lo que él describiría como el fenómeno de la ilusión trascendental. De esta manera, gracias al giro copernicano, Kant pudo describir en el seno de la propia subjetividad nociológica no solo una nueva manera de explicar el proceso de conocimiento, sino también los errores que la filosofía anterior había cometido al tratar de explicarlo. Como se recuerda en la crítica de la razón pura, la razón es la facultad
Vermeulen, que tiene por finalidad establecer los principios de todo conocimiento, a diferencia del entendimiento que establece las reglas del mismo. La razón hace posible la unidad de las reglas del entendimiento a partir de principios, por lo que nunca se dirige a la experiencia, sino al propio entendimiento, dándole unidad y universalidad a priori a todos los conocimientos que éste ha organizado a partir de la experiencia sensible, mientras que el entendimiento es la instancia que a través de reglas hace posible la unidad de tales conocimientos empíricos. Así, cuando las categorías del entendimiento se aplican a la multiplicidad proveniente de la intuición sensible a través de los esquemas de la imaginación, esta multiplicidad es unificada y constituida como objeto empírico de la experiencia. A partir de esta constitución y unificación de la información empírica, se construye una segunda estructura que hace posible que el objeto empírico pase a formar parte de una clase específica de objetos y sea subsumido en un concepto empírico. Esta segunda estructura organizada en conceptos es el resultado de la subsunción de los esquemas de la imaginación propios del entendimiento en los esquemas o principios de la razón, haciéndose posible la experiencia en general. Tales principios de conocimiento o esquemas son las ideas de la razón y forman parte del proceso del conocimiento al lado de las intuiciones sensibles y los conceptos del entendimiento. Consideradas en sí mismas, son entes de razón, es decir, realidades originadas en nuestro pensamiento que constituyen las condiciones incondicionadas que permiten pensar los objetos que el entendimiento ha construido a partir del material que las intuiciones sensibles le han proporcionado. A tales ideas de la razón les corresponden tres contenidos temáticos que funcionan como esquemas para articular los objetos empíricos en una unidad sistemática. Dios, el alma y el mundo constituyen aquellos tres contenidos temáticos ideales o ideas de la razón. El alma es la unidad incondicionada del sujeto pensante como fundamento de los pensamientos y acciones humanos. El mundo es la unidad incondicionada de los fenómenos físicos y Dios es la unidad incondicionada de todos los objetos posibles. Cada una de ellas ha sido el objeto de una disciplina metafísica determinada, la teología racional, la psicología racional y la cosmología racional respectivamente. Sin embargo, para Kant, la existencia de estas disciplinas no tiene ningún asidero desde el punto de vista del conocimiento científico, ya que tales objetos de estudio no tienen realidad objetiva. Tal motivo considera que las ideas de la razón no han sido adecuadamente comprendidas por la tradición filosófica, de manera que la metafísica no es en realidad una ciencia como pretendían los filósofos racionalistas, sino más bien el resultado de un fenómeno que Kant llamará ilusión trascendental. Kant hace referencia a la noción de ilusión trascendental para describir el uso ilegítimo de la razón especulativa en el proceso de conocimiento. Tal uso consiste en el funcionamiento trascendente de las ideas de la razón respecto de los conceptos del entendimiento. Al ser implementadas de manera constitutiva respecto del entendimiento, los conceptos de este son utilizados para dar cuenta de una realidad suprasensible que no corresponde a ningún objeto basado en la información dada en la intuición sensible. En tal sentido, la ilusión trascendental es un juicio falso que proyecta la necesidad lógica de las ideas sobre los objetos aprendidos empíricamente. Esta es la cita de Kant de la dialéctica trascendental, donde define, digamos, la ilusión trascendental, ¿no? Y dice así: nuestra tarea no es aquí tratar de la apariencia ilusoria empírica que se encuentra en ocasión del uso empírico de reglas del entendimiento, que por lo demás son acertadas y por la cual la facultad de juzgar es descaminada por influjo de la imaginación, sino que nos ocupamos aquí solamente de la apariencia ilusoria trascendental, así lo traducen en esta traducción, trascendental en Scheine, que influye
sobre principios cuyo uso no está ni siquiera dirigido a la experiencia, sino que contra todas las advertencias de la crítica nos aparta enteramente a nosotros mismos del uso empírico de las categorías y nos engaña con el espejismo de un ensanchamiento del entendimiento puro. Llamaremos inmanentes a los principios cuya aplicación se contiene enteramente dentro de los límites de una experiencia posible y principios trascendentes a los que pretenden sobrepasar esos límites. Pero un principio que suprime esas limitaciones y hasta manda sobrepasarlas se llama trascendente. Si nuestra crítica puede llegar a descubrir la apariencia ilusoria de estos presuntos principios, entonces aquellos principios del uso meramente empírico, por oposición a los últimos, se podrán llamar principios inmanentes del entendimiento puro. La forma más acabada de ilusión trascendental se produce respecto de la idea de Dios, que ha sido concebida por la metafísica moderna como la suprema unidad formal en cuanto unidad de todas las cosas conforme a fines, es decir, como teleología natural. Es aquella inteligencia que suponemos que crea y dirige la evolución de la naturaleza hacia un fin determinado. A partir de esta unidad ideal, la razón humana concibe el mundo como el resultado de la actividad de una razón divina. Frente al uso trascendente de la razón, propio de la ilusión trascendental, Kant opone el uso legítimo de la razón especulativa al que llamará uso inmanente de la razón respecto a los conceptos del entendimiento. Según este uso, las ideas de la razón, al ser utilizadas de manera regulativa, introducen unidad y coherencia en el conocimiento obtenido. De esta manera, los conceptos del entendimiento y las intuiciones sensibles pueden ser organizados en una estructura nociológica sistemática. De esta manera, solo si transformamos el uso trascendente de la razón en un uso inmanente, podemos evitar la ilusión trascendental y descubrir la verdadera función de las ideas de la razón. De las tres ideas de la razón, la idea de Dios constituye el ideal trascendental por antonomasia, puesto que es la que sirve no solo para unificar los conocimientos relativos a la teología, sino para unificar la totalidad de los conocimientos en un único principio absoluto. En tal sentido, su función es la determinación absoluta de nuestros conocimientos según principios a priori, articulando generalidad y particularidad en el seno del conocimiento. Por tal razón, se puede afirmar que la idea de Dios, en cuanto a ideal trascendental, replica al ser realísimo que contiene la totalidad de la realidad, de manera que se constituye en el prototipo trascendental de todas las cosas. Sin embargo, a diferencia de la vieja metafísica dogmática que otorgaba realidad objetiva a este ser supremo y originario a través de la teleología natural, desde el punto de vista crítico, el ideal trascendental en cuanto prototipo trascendental es el principio que determina el ser de los fenómenos, no la realidad en sí misma. En tal sentido, se trata del principio constitutivo de la subjetividad humana, cuyo objetivo es alcanzar el conocimiento más completo y perfecto que se pueda lograr de todo lo cognoscible a través del uso regulativo de las ideas de la razón. Con todo, el ideal trascendental tiene una función mucho más importante que la función nociológica, puesto que la idea de Dios, cuanto prototipo trascendental, tiene su verdadera realización objetiva en la acción moral. A diferencia de su función nociológica regulativa, la función práctica del ideal trascendental es una condición a priori de nuestra acción moral. De esta manera, solo considerando la idea de Dios como parte de nuestro accionar, podemos aceptar la obligación de cumplir con un mandamiento o obligación moral. La razón práctica obedece a la idea de Dios como a una ley moral inmanente que le permitirá realizar en el mundo el imperativo categórico. El ideal trascendental de la razón práctica, idea de Dios en el ámbito ético, se realiza objetivamente en el mundo gracias al ejercicio de la voluntad en la acción ética mediante este imperativo categórico. En resumen, la idea de Dios tiene entonces tres usos.
de los cuales dos son teóricos y uno práctico. El uso teórico trascendente crea la ilusión trascendental. El uso teórico inmanente hace posible el ideal trascendental de la razón teórica y el uso práctico determina el ideal trascendental de la razón práctica. Solo el uso práctico de la idea de Dios tiene una realización objetiva y suprasensible. En cuanto al uso teórico trascendente, que es el que nos interesa, propio de la ilusión trascendental, parece ser el resultado de una pulsión ciega por el conocimiento que no es capaz de distinguir entre las condiciones de la subjetividad y la realidad objetiva construida a partir de ellas. Se trata de una subsunción de la idea de Dios en la realidad extramental exterior de los objetos, a partir de la cual se produciría una identificación entre ambos polos del conocimiento. Bien podríamos comparar la ilusión trascendental con un tipo de delirio, al estar constituida de juicios falsos construidos a partir de las ideas de la razón. Bien, segundo punto, la ilusión trascendental y la locura. En su antropología en sentido pragmático, Kant dedica un capítulo a las enfermedades del alma, a las que precisamente estudia desde el punto de vista de la facultad de conocer, organizándolas en dos grandes grupos, la hipocondría o enfermedad de los grillos y la manía o perturbación mental. La primera consiste en un debilitamiento de la razón respecto del contenido de la vida subjetiva del paciente. La segunda, en cambio, implica estabilidad en la vida interior y, en consecuencia, curiosamente, se rige por su propia legalidad, razón por la cual entra en contradicción absoluta con la realidad exterior. Si este tipo de dolencias afecta a la representación sensible, surgen la amencia y la demencia. Si en cambio afecta al juicio y a la razón, surgen la insanía y la besanía respectivamente. Profundizando, Kant explica que la hipocondría explica una disfuncionalidad de la sensibilidad según la cual el paciente percibe con una intensidad exagerada determinadas sensaciones del cuerpo. Por su parte, la manía o perturbación mental tiene, como vimos, 4 manifestaciones. De estas 4 perturbaciones nos interesa especialmente la besanía que Kant considera como resultado de una perturbación de la razón. En ella, el enfermo va más allá de los límites de la experiencia sensible, buscando aprehender lo inconcebible, como ocurre con aquellos que creen estar en posesión del misterio de la Trinidad o del conocimiento de las fuerzas suprasensibles que controlan la naturaleza. A pesar o gracias a esta predisposición, los pacientes con estos rasgos son los más tranquilos y aislados y su dolencia es caracterizada por Kant como un trastorno de carácter sistemático, debido a que no se presenta como una desviación del uso de la razón, sino como la instauración de otro uso de la razón completamente diferente al uso común. De esta manera, el mundo se experimenta desde un punto de vista completamente diferente porque la experiencia subjetiva ha sido organizada a partir de un sistema racional que posee otros fundamentos. Como voy a tener que avanzar, voy a avanzar también por el tiempo. Me disculpan. Esto de aquí. Ya. La besanía descrita por Kant está aquí en la mitad del párrafo. ¿Sí? Como vemos, la besanía descrita por Kant encaja perfectamente con el uso ilegítimo de la razón, análogo al utilizado por la metafísica dogmática, y cuyo efecto es el fenómeno de la ilusión trascendental, descrito inicialmente. Sin embargo, no podemos identificar sin más un sistema metafísico desarrollado de manera lógica con el sistema de pensamiento de un sujeto individual, ni mucho menos con un sistema de pensamiento de carácter mórbido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sistemas de pensamiento? Al parecer, la única diferencia entre ambos sistemas es el ámbito en el que cada uno de ellos se realiza discursivamente, el espacio público legitimado por el discurso común, en el caso del sistema metafísico, y el espacio privado en el caso del individuo o del enfermo mental. El propio Kant ya había distinguido cada uno de estos sistemas de pensamiento cuando en su pequeño libro acerca del visionario sueco, Emanuel Swedenborg,
los sueños de un visionario explicado por los sueños de la metafísica, sostenía que se había creado un sistema de metafísica privado. De manera similar, Kant considera que la cualidad típica de las enfermedades mentales era la pérdida del sentido común en favor del predominio de un sentido privado. Bien. Entonces aquí voy a hacer un pequeño resumen de la tercera parte, dado que no hay mucho tiempo, que ya tiene que ver con el tratamiento que hace Kant de la historia, ¿no? En ese sentido, debemos preguntarnos qué se proponía Kant con un texto como idea de una historia universal en clave cosmopolítica. Se trata de un texto de moral que intenta contextualizar históricamente la práctica ética del imperativo categórico, o más bien se trata de un texto que trata de colocar las bases de un nuevo tipo de ciencia, la ciencia histórica. Bueno, voy a tener que avanzar un poquito más, sacar un resumen de este tema. Donde se habla de la teleología de la libertad como el modelo por el cual Kant explica, ¿no?, la teleología natural, pero al mismo tiempo él introduce esta teleología de la libertad en la teleología natural y de alguna manera da pie a lo que después van a ser los determinismos filosóficos de la historia, ¿no? Hegel, de Marx, de Comte, etcétera, a partir del cual se construye un pensamiento utópico, cuyas características lo vamos a ver aquí con Eric Voegelin, ¿no? Este pensamiento utópico, para Eric Voegelin, es el proceso de secularización de la espera escatológica cristiana que transformó el drama sagrado del cristianismo en una narración inmanente a la propia historia. Se reactualizó a partir de este fenómeno en las sectas protestantes el gnosticismo. Y este tipo de pensamiento será el fundamento de todas las filosofías de la historia, precedido ya por el aporte kantiano, pues cada una buscó a su modo la construcción del reino celestial en la tierra, apoyadas en un método y una ciencia específico. La racionalización de estas filosofías de la historia introdujo este pensamiento utópico que derivó luego en las ideologías modernas. Y bueno, yo quisiera colocar finalmente las conclusiones para cerrar, ¿no? La ilusión trascendental, entonces, consiste en tomar el ideal trascendental como el ser de todas las cosas, al cual, en primer lugar, objetivamos al atribuirle a su concepto una realidad extramental, luego hipostasiamos al atribuirle a su concepto la facultad de autodeterminarse a sí mismo como si fuese un ente individual, y finalmente lo personificamos al atribuirle inteligencia y voluntad. De esta manera, una condición de nuestra subjetividad trascendental, que es la organización teleológica de la idea de Dios, es proyectada fuera de la mente. En el caso de la metafísica dogmática, este proceso se produce cuando la idea de Dios es subsumida en una realidad extramental exterior. En el caso de la locura, se produce cuando la idea de Dios es subsumida en una realidad extramental interior. Y en el caso de la filosofía de la historia, se produce cuando la idea de Dios es subsumida en el devenir de los acontecimientos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también a la organización por darme la oportunidad de presentar una pequeña parte de mi tesis de maestría, precisamente, donde abordaré la interpretación, la lectura que hace este filósofo italiano, Roberto Espósito, respecto al imperativo categórico en el libro Comunitas, Origen y Destino de la Comunidad, ¿no? Cabe aclarar que este libro es de la obra temprana de Espósito, publicado en el 1998,
ya en la actualidad ha hecho nuevos planteamientos. De todas maneras, cabe visitar precisamente qué ideas, qué tesis hay detrás de esta lectura. Hay bastantes presupuestos que él precisamente quiere ver en Kant, que obviamente va acorde a lo que es la propuesta propia de Espósito, pero que me parece podría reactualizar una mirada respecto a Kant. Voy a rápidamente dar una lectura a la introducción, ¿no? Ya mencioné la cuestión del libro, ¿no? Espósito, el presupuesto, a partir del cual va a leer la historia del pensamiento político moderno, va en torno a dos términos particulares. Comunitas, que él busca, obviamente que es, por así decirlo, la procedencia que él propone etimológica para comunidad, pero que le da un nuevo sentido, una nueva lectura, por así decirlo, a partir de las dos partículas, cum y munus. ¿Ya? Tal como traduce e interpreta Espósito, este munus referiría, según el antiguo mundo romano, a una obligación, una deuda, una falta que el sujeto tiene para con el otro. Este cum, el añadido, más bien, pues, señalaría que esta obligación, esta falta, sería una deuda compartida. Pues bien, de acuerdo a lo que pretendería Espósito, detrás del término comunidad, entonces, no habría una suerte de afinidad con miras a una homogeneidad, sino más bien una carencia, una falta, un salir de sí mismo, que es lo que se comparte, que es lo que va a comunizar. Ahora bien, lo opuesto a este término que es inmunitas o inmunidad es precisamente la negación de esta falta, de esta carencia, la idea de que no debemos nada al otro. No voy a detenerme en este término porque obviamente no es el tema de la presentación. Sin embargo, es necesario mencionar porque, según Espósito, el pensamiento político moderno se ha concentrado precisamente en este paradigma inmunitario. ¿No? El individualismo, la cuestión de la representación política, buscan de alguna u otra manera romper con estos lazos comunizantes, pero la tesis de Espósito es que de todas maneras habría un pensamiento de lo común oculto, subyacente en el desarrollo del pensamiento político moderno, para lo cual hay 5 nombres claves: Hobbes, Rousseau, Kant, Heidegger y Bataille. La secuencia es obviamente cronológica, pero también obedece a razones argumentales. Cada uno de estos filósofos busca resolver, quizá de forma no consciente, problemas relativos a la comunidad que heredan del pensador precedente, ¿no? Rousseau respecto a Hobbes, Kant respecto a Rousseau, así. Bueno, en esta ponencia, como ya adivinarán, abordaremos el momento kantiano de la historia, de esta historia de la comunidad, ¿no? Para ello vamos a dividir la presentación en dos partes, siguiendo siempre la lectura de Espósito. No voy a repetir a cada rato según Espósito, porque obviamente sería un poco cansado, pero la reconstrucción del argumento que voy a hacer es precisamente según su mirada, ¿no? En un primer momento expondré cómo es que Kant pretende resolver, superar, por así decirlo, a Rousseau dentro de esta perspectiva de la comunidad, y ya en segundo lugar, de qué forma en el imperativo categórico, en la ley moral, hay, o según Espósito existe, pues, este pensamiento soterrado de lo común que escapa a toda subjetividad y que por ello mismo queda redimido, por así decirlo, queda redimida de cualquier forma de realización que agote. ¿Ya? Bueno, esto ya lo presenté. Primera parte, ¿no? De la mitología de la voluntad general en Rousseau a una política de la contingencia en Kant. Como se ha señalado, la influencia que Rousseau tiene sobre Kant en el ámbito de la filosofía moral y política no es poco relevante. Algunos temas kantianos clásicos, como el deber, la libertad y la ley moral, se encuentran ya en el filósofo francés. Sin embargo, como observaremos en lo que sigue, esto no significa que Kant adhiere sin más a las tesis de Rousseau. Por el contrario, lo que Kant busca es, de algún u otro modo, escapar a la perspectiva cuasi mítica que se deja entrever en Rousseau, precisamente, ¿no? Por lo pronto, quisiéramos detenernos en lo que, a juicio de Espósito, constituye una suerte de aporía o paradoja en la obra de Rousseau, a saber, el tránsito de una valoración optimista de un individuo solitario en el hipotético estado de naturaleza a la pretensión de establecer los lineamientos y fundamentos de un buen orden civil que garantice la libertad del individuo en la sociedad. No este tránsito que, como pueden ver en la presentación, es del discurso sobre la desigualdad hacia el contrato social. Ahora bien, este tránsito, como mencioné, Espósito, es aparente. ¿Por qué? Porque habría un elemento estructural en común que se va a compartir, cuasi mítico, como señalaba, que es el hecho de que este tránsito, este desplazamiento, no conoce medias tintas. Es un desplazamiento entre dos puntos absolutos, del individuo aislado en la naturaleza, que no necesita vivir
junto al resto, que ni siquiera desarrolla el saber a un nivel complejo porque sus necesidades urgentes están ya satisfechas, a un orden civil que para fundarse sin perder la libertad individual se basa enteramente en esta noción bastante importante, ¿no? La voluntad general de los individuos. Esta noción de voluntad general aparece en Rousseau precisamente como una voluntad colectiva que supera la escisión entre autoridad y libertad personal. Esto es, yo, por así decirlo, ¿no? Siendo consciente de que para mi conservación en el estado de naturaleza necesito vivir en sociedad, cedo libremente parte de mi libertad a un ente más grande, coactivo en sí mismo, pero yo lo hago, yo cedo esa libertad para que se quede así garantizada una libertad ya, por así decirlo, derivada, ¿no? Como señala Espósito, la comunidad aquí aparece pensada a través de esta noción de la voluntad general, pero bajo el tinte de un elemento mítico, toda vez que, como el mismo Rousseau señala, no debemos entender a esta voluntad general como una voluntad resultante de la sumatoria de las voluntades individuales, como podría ser de repente un sufragio, sino más bien como una voluntad hegemónica que se impone por sobre las voluntades disidentes. Si bien en el discurso sobre la desigualdad Rousseau rechaza de plano toda pretensión comunitaria con la intención de salvaguardar al individuo, en el contrato social lo común llega sí a plantearse, no aunque en esta versión extrema. Es este carácter doblemente mítico el que Kant precisamente rechaza, retomando algunos aspectos esenciales, eso sí, ¿no? Como la libertad o el deber, pero decididamente hacia conclusiones diferentes o hasta opuestas. Como podemos leer en el artículo aparecido en 1785, titulado Probable inicio de la historia humana, Kant apuesta también por la postulación de un estado de naturaleza como elemento ficcional que sirva para la elaboración de un diagnóstico de los principales progresos de la historia humana, pero en definitiva también asume una distancia considerable respecto a Rousseau. En el origen, para Kant, no hallamos al bien, sino todo lo contrario. Ha sido posible el despliegue de la libertad en la historia debido a que el hombre es también propenso al mal. El despertar de la razón en el hombre, incluso, ¿no? Para subrayar esta idea, no llegó a producirse sino por los excesos de la imaginación y deseos en la relación con el otro. Como señalaría pues Kant, abro cita, la historia de la naturaleza comienza por el bien, pues es la obra de Dios. La historia de la libertad comienza por el mal, pues es obra del hombre. Fin de cita. Esta copertenencia y cooriginariedad entre libertad y mal puede resolverse en la asunción de dos perspectivas respecto al decurso histórico, perspectivas que se diferencian por la prioridad que se concede ya sea al individuo o a la especie humana en su conjunto. Como señala Kant, abro cita, para el individuo, que en el uso de su libertad solo se considera a sí mismo, este cambio, la caída del estado de la naturaleza, vino a significar una pérdida. Para la naturaleza, que orienta hacia la especie su finalidad para con el hombre, representó, sin embargo, una ganancia. Fin de cita. La filosofía kantiana de la historia, acusada o interpretada a veces como excesivamente ingenua por la fe que tiene en el progreso, en realidad se construye a partir de la consideración antropológica de que el hombre, de forma individual, no puede escapar a esta propensión al mal, por lo cual no queda otra salida más que elaborar una mirada de conjunto a la especie humana, donde, según Kant, las guerras, la violencia desmedida o la sinrazón encuentran una justificación en tanto son eventos que ayudan a tomar una mayor conciencia de la necesidad de apostar por una ética autónoma y racional. Es bajo este sentido que podemos leer lo que Kant desarrolla pues, en el noveno principio postulado en el texto Idea para una historia universal en clave cosmopolita. Abro cita. Querer concebir una historia conforme a una idea de cómo tendría que marchar el mundo si se adecuase a ciertos fines racionales es un proyecto paradójico y aparentemente absurdo. Se diría que con tal propósito solo se obtendría una novela. No obstante, si cabe admitir que la naturaleza no procede sin un plan ni un designio final, incluso en el juego de la libertad humana, esta idea podría resultar de una gran utilidad. Y aunque seamos demasiado miopes para poder apreciar el secreto mecanismo de su organización, esta idea podría servirnos de hilo conductor para describir, cuando menos, en su conjunto como un sistema, lo que de otro modo es un agregado rapsódico de acciones humanas. Fin de cita. La postulación o proyección de este ideal regulativo en tanto finalidad que la naturaleza ha colocado en la especie humana permite, como acabamos de leer, observar que si bien en el origen de la historia se situaba la libertad y el mal, en el despliegue de aquella, el ser humano avanza hacia la perfección en función a su convivencia con los demás.
Por su parte, la política es entendida también con miras a este perfeccionamiento progresivo. El argumento kantiano podría resumirse del siguiente modo: dado que es imposible esperar que en una sociedad todos actúen de acuerdo a un criterio moral definido, y ya que, como se lee pues, en la religión dentro de los límites de la mera razón, el mal es radical y por tanto no se le puede exterminar, lo que cabe es precisamente edificar una filosofía política al mismo modo que en Rousseau, donde la coacción y el orden no sean sino un derivado de la libertad misma. Es decir, nuevamente, donde seamos nosotros los que libre y racionalmente elijamos entrar en un estado jurídico y republicano. Tal como se plantea en la metafísica de las costumbres, ¿no?, en la doctrina del derecho, el rasgo distintivo de este estado jurídico es el hecho de que los individuos se someten a una coacción externa que pone límites a la libertad individual, pero ello no bajo el presupuesto de que el individuo como tal debe ser siempre y en todo momento sometido, ¿no?, como tal vez lo querría Hobbes, sino más bien que el ser humano solo puede actuar libremente y conforme a la justicia en un estado donde existan mecanismos que impidan la transgresión de cualquier libertad ajena. En otras palabras, la coacción no sería sino la libertad que libremente se restringe a sí misma para posibilitar la convivencia en sociedad, no por paradójico que pueda sonar. De ahí que, a fin de cuentas, Kant establezca, ya totalmente pues distanciado con Hobbes, que la salida del estado de naturaleza hacia un estado civil no debería interpretarse ni siquiera a partir de la utilidad o la necesidad de la conservación, sino más bien porque así nos lo muestra la razón. Solo puede haber justicia, una distribución equitativa de lo tuyo y lo mío, en una sociedad regida por leyes coactivas públicas. Esta coacción pública hace imposible que ética y política puedan coincidir eventualmente. Ello porque en una sociedad civil el individuo puede actuar guiado por su arbitrio sin aspirar a que sus máximas se postulen como un principio de legislación universal, siempre y cuando no transgreda, pues no rompa con las leyes establecidas. De ahí que, como se puede leer pues en La Paz Perpetua, la coacción hace posible el Estado incluso pues para un pueblo de demonios. A su vez, el actuar ético, conforme al deber, no requiere ningún tipo de condicionamiento, sino el respeto profundo que inspira la ley moral en sí misma, dejando así fuera pues, el miedo al castigo, ¿no?, como un motivante para cumplir con esta ley. Recapitulando entonces, volviendo a Espósito, ¿no?, como decía, todo lo que estoy hablando es la lectura que hace Espósito, la salida que ofrece Kant al mito rousseauiano de la voluntad general implica, en primer lugar, como acabamos de ver, escindir para siempre los caminos de la ética y de la política, y en segundo lugar, renunciar a cualquier tipo de realización o plasmación de una comunidad, ya sea como proyecto final o como presupuesto que se sitúa a la base. ¿No? Recordemos que para Kant la voluntad legisladora que da paso al Estado jurídico se postula como un principio racional, ¿no?, como si fuese una suerte de pueblo trascendental. La premisa de una insociable sociabilidad por la cual la historia avanza conforme a los fines que la naturaleza ha puesto en la especie humana, delata entonces esa incapacidad de llegar ulteriormente a una situación ya plena donde la comunidad pueda como tal realizarse. En cualquiera de los casos, a lo que podemos aspirar únicamente es acercarnos cada vez más. Tercera parte, ¿no?, la ley y la culpa infinita. Sí. Sin embargo, Espósito no cree que esta imposibilidad de la comunidad deba leerse de tal modo que en el pensamiento kantiano se ha renunciado por completo a cualquier planteamiento que trascienda como tal la subjetividad, con lo cual no quedaría pues más que adherirse a cierto individualismo que ciertamente va de la mano pues, ¿no?, con la Ilustración. Más bien, la imposibilidad misma de la comunidad debe interpretarse, según el filósofo italiano, como la aparición en la tradición occidental de una idea según la cual la ley moral, si bien separada de cualquier realización política, conserva para sí toda su potencia comunizante, resguardándola de una praxis política que, en la búsqueda de su aplicación, termine por convertirse nuevamente en un mito. El cumplimiento del imperativo categórico, tal como es presentado por Kant, y él no va a dejar de insistir en ello, no puede estar motivado pues por ningún tipo de contenido material. No obstante, Espósito ve en esto precisamente el punto de partida del pensamiento comunitario kantiano, en la medida en que los contenidos materiales e intereses personales, como de hecho es bastante consciente Kant, son parte constitutiva de la naturaleza humana. El respeto o el sentimiento moral que infunden la ley dañan y suspenden el egoísmo cotidiano, pero no logran suspenderlo totalmente.
Como podemos leer en Teoría y Práctica, Kant llega a afirmar que si bien uno puede claramente diferenciar cuándo actúa por interés personal o de cuándo sigue las exigencias del deber, no es posible, señala Kant, conocer si de forma interna, quizá de forma preconsciente, persiste todavía algún móvil personal que se filtre en el cumplimiento de la ley. De acuerdo a la segunda crítica, la ley moral pertenece al mundo de lo suprasensible, formulada pues de forma a priori, la razón pura práctica se basta a sí misma para su postulación. El hecho de que sea una ley formal o categórica reside en que está desprovista de cualquier finalidad coyuntural. Antes bien, son las máximas personales las que deben adecuarse a la ley. Así, la ley se sustrae de cualquier contenido, quedando una pura forma, sin significación directa, sin prescripción concreta y específica, más que esta adecuación de las máximas de la voluntad. Por esto mismo, Espósito ve en este carácter formal de la ley una sujeción del sujeto, ¿no? Al punto que éste queda perforado, abierto, expulsado de sí mismo hacia un afuera en el cual tampoco puede permanecer durante mucho tiempo. Abro cita. Despósito. La ley corroe, acecha, descompone nuestra subjetividad, viene de afuera y nos conduce fuera de nosotros mismos. Y esto tanto en el sentido de que uno no puede darse su propia ley, como en el más radical sentido de que la ley, al prescribir incondicionalmente lo incumplible, prescribe en cierto modo la destitución del sujeto al que se dirige. Prescribe al sujeto un estatuto de perenne incumplimiento. Cierro cita. En su condición finita, el ser humano actúa conforme a sus intereses y guiado por su libre arbitrio, situación que se contrapone pues a lo que la ley exige. Pero sí, como se ha señalado, esto puede dar origen al mal, al cual no se puede suprimir, la ley desde ya y siempre solo puede permanecer como incumplible. Es más, de acuerdo a Espósito, la ley moral es el paradigma de lo incumplible mismo. Su carácter trascendental reside en que no puede fundirse, no puede ingresar en el campo inmanente de los fines personales, ya que pues de hacerlo rompería, pues no con su carácter trascendental. De ser esto así, entonces, para Espósito, lo que realmente es el lazo comunizante, lo común en la ley moral, que la ley moral sostiene, reside siempre en esta posible transgresión, en la culpa misma. El imperativo categórico, al ser lo incumplible por definición, reduce nuestra condición a una tal que siempre está herida y escindida por una culpa de la cual no podemos escapar, ¿no? A ver. Cabría aquí retomar el argumento de otro filósofo italiano, ¿no? Cercano a Espósito y también representante de lo que se ha venido a llamar Italia Theory, ¿no? Es Giorgio Agamben, el cual añade otra consecuencia a lo que estamos aquí señalando. Con Kant se asiste al establecimiento de una ley cuya vigencia exige que se vea desprovista de todo significado concreto, pero al hacerlo, al modo de una narración kafkiana, cualquier acontecimiento, por mínimo que sea, cualquier acto cuya motivación se sostenga en un pequeño porcentaje de egoísmo, nos pierde para siempre, ¿no? Como en el proceso. La ley en sí misma, suprasensible, trascendental, para que pueda eventualmente ser aplicable, debe abandonarnos, debe retirarse del mundo de los seres humanos, siendo este abandono, ¿no? Como Charles Nancy de repente ha teorizado, una forma extrema de su aplicación posterior, sancionando así al mundo terrenal, al imperio de la culpa, ¿no? Ya para ir terminando, esto explicaría entonces el abismo que separa y debe separar a la política de la ética, pero en un sentido ahora renovado. Habíamos señalado anteriormente que la coacción pública aparece para garantizar la libertad y mantener a raya el egoísmo a través del castigo, siendo así imposible que el Estado jurídico pueda confundirse con una comunidad ética, donde más bien todos actúan guiados por la virtud. Pues bien, como señala Espósito, abro cita para ir cerrando ya, eh, la declaración de la imposibilidad de la comunidad debe ser leída también en sentido contrario. El hecho de que la comunidad sea imposible quiere decir que ese imposible es la comunidad. Es esta imposibilidad precisamente lo que ellos comparten, acomunados por la imposibilidad de la comunidad, por ese imposible que es su munus común. Los une un no que los atraviesa y los supera como sujeto inalcanzable, como la única cosa que valdría la pena hacer sin que pueda hacerse jamás, porque coincide con su propia común nada. La cosa es inseparable de la nada. Esto dice la ley de la comunidad, que no se puede borrar el límite, pero tampoco se lo puede atravesar, ¿no? Para ir cerrando, ya y con esto termino, esta ha sido pues la lectura que hace o efectúa Espósito precisamente de Kant, guiados, como les mencionaba en un principio, en torno a esta diferencia entre la comunidad y lo que más bien vendría a sustraer o llenar, por así, o clausurar la comunidad. Ya es el primer Espósito, bastante influenciado por Heidegger,
el autor que va a superar lo que estoy comentando aquí será precisamente Heidegger, pues ya en Ser y Tiempo con el Mitdasein, la comunidad ya no es algo que hay que postular o deducir de una ley, sino ya es la condición en la cual siempre nos encontramos. Sin embargo, Expósito ya en libros actuales, ¿no? A partir de lo que se ha denominado el giro instituyente, más bien ha cambiado de parecer, porque según esta lectura parecería pues que finalmente en Kant había una suerte así de pensamiento trágico, ¿no? La comunidad es la comunidad es la culpa, es esa ausencia que se comparte. Sin embargo, postular la comunidad en esos términos parecería que es algo imposible, de que no se puede pues como tal aprender y deja la política sin sustento. ¿No? Más bien, como les decía, pues ahora el Expósito actualmente, ¿no? Con los libros que viene publicando ya ha abierto una lectura más, por así decirlo, más paciente con Kant, ¿no? Tomando siempre en cuenta que Kant no es que no sea consciente de esta cuestión de la culpa y todo lo demás, es consciente de la tragedia, del conflicto, de la insociable insociabilidad, como mencionaba, pero por ello mismo dice, no, hay que postular instituciones, hay que reforzar a la razón, hay que proyectarnos que podemos mejorar como especie humana. De lo contrario, caeríamos, pues, como dice en un texto, en una profunda sin sazón, ¿no? Sería todo. Gracias. Agradecerles a los dos panelistas que han reducido su tiempo a 20 minutos cada uno por cuestiones de tiempo. Ahora pasamos a la parte de preguntas. No, no sé si hay preguntas en el... Ah, acá tenemos una pregunta de la doctora Cecilia Monteagudo. Gracias a los dos por sus ponencias. Mi pregunta está dirigida a Rafael Campos. Quizás por cuestión de tiempo no fue posible que comentara esta presencia de la ilusión trascendental en el seno de las ciencias del espíritu, que parecía llevarlo a una referencia a Dilthey que no desarrolló. Más que una pregunta, me interesaría el saber, o que usted desarrolle un poquito Sí, esta sí, reflexión. sí. Si me permite el público, podría leer 3 párrafitos de la ponencia para satisfacer. Quiero lo que sea más ¿Sí? rápido porque entiendo que estamos... Ya. Brevemente. Acérquese el micro porque no lo escuchamos. Sí, sí, disculpe, doctora. Bien. Dilthey, en su introducción a la ciencia del espíritu, sostenía que en general la filosofía de la historia no podía ser una de las llamadas ciencias del espíritu debido a que reducía la conexión causal de los acontecimientos históricos a un principio abstracto de carácter teleológico. Tal planteamiento traía como consecuencia la confusión de las dos dimensiones ontológicamente opuestas que el mismo Kant mantuvo separadas, la causalidad mecánica de los eventos históricos concretos y la dimensión ideal de los valores y los fines. Sin embargo, el propio Dilthey sostiene que esta confusión tiene un origen más lejano, proviene de la desaparición de dos presupuestos metafísicos del cristianismo. Cuando Kant propone su filosofía de la historia, lo hace en respuesta a la concepción agustiniana de la historia que Lutero había reactualizado en Alemania. Según San Agustín, la historia era en realidad el resultado de la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo y tenía su origen y su final en sendas guerras celestiales, el pecado original y el juicio final. La secularización de estos dos mitologemas cristianos trajo consigo la aparición de la causalidad y de la finalidad en la historia respectivamente. A partir de ahora, el problema del sentido de la historia, problema originariamente religioso y mesiánico, se traslada a la historia secular, pero sin los símbolos que permitían su comprensión. Surgieron así, lo dice Dilthey, dos formas de interpretar la historia según se considerase como su principio a la causalidad o a la finalidad en la historia. Los pensadores del siglo XVIII y XIX postularon, por un lado, una visión de la historia fundamentada en un determinismo teleológico, como en la educación del género humano de Lessing, el progreso de la conciencia y la libertad de Hegel, la sociedad sin clases de Marx, la transformación de la organización social de Comte, y por otro lado, postulan otro grupo, una visión de la historia fundamentada en el determinismo causal, como vemos en Herder, quien propone una historia universal basada en la naturaleza, y luego en el mismo Kant, quien a pesar de postular la teleología de la libertad, termina fundamentándola en la teleología natural, proponiendo una historia universal en clave
cosmopolita. Al pasar de la naturaleza a la historia, la teleología de la libertad se transforma en pensamiento utópico y a partir de ahí a las ideologías políticas modernas que se inspiran en cada una de esas filosofías de la historia del siglo XIX. Ese sería el nexo. Gracias. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Y disculpen por yo haber llegado tarde, me empezaron a hacer llamadas telefónicas familiares que me interrumpieron. Y entonces hemos empezado tarde y por eso ustedes han tenido que correr. Y entonces no me ha quedado muy claro, por ejemplo, al señor a Rafael Campos o García Calderón. Yo quisiera saber, entonces usted, la ilusión trascendental, en su trabajo, en su resumen, digamos, que se toma de la metafísica, que es la interpretación, en todo caso kantiana, de la metafísica racionalista moderna, la está llevando, ha pasado por la antropología desde el punto de vista pragmático y luego la ha llevado a la filosofía de la historia. Esta lectura, ¿es una lectura propia o la ha sacado de una interpretación desde alguien? Porque me parece que usted ha estado citando a alguien en el camino. A ver, Sí, en la, quiero quien co- entender un poco sí, la secuencia. claro, claro. Ajá. Y después Kant, me voy a preguntar. Kant identifica el problema de la ilusión trascendental en la metafísica, ¿no es cierto? Eso lo hace Kant. Y luego el mismo Kant lo identifica en la antropología y él mismo hace la relación con la locura, con un tipo de locura, ¿no? Que le llama besanía. El propio Kant, claro, en la antropología en sentido pragmático. Y es más, lo hace en otro texto sobre Swedenborg, el famoso visionario. De ahí el salto a la filosofía de la historia es en parte mío, pero en realidad yo me estoy fundamentando en Nikolai Hartmann y en Dilthey, ¿no? Hartmann lo dice en Dilthey, ¿no? Hartmann sostiene de que el pensar teleológico utiliza el término ilusión trascendental, ¿no? Y hace una crítica, qué sé yo, a la manera como ha sido tratado en la modernidad. Y Dilthey, bueno, hace un seguimiento a la secularización que da origen a la filosofía de la historia moderna, a partir de, digamos, él le llama de la desaparición de estos mitos nacionales del cristianismo, ¿no? Que están en San Agustín. Entonces, la filosofía de la historia moderna sería una secularización de los planteamientos de San Agustín, lo cual tampoco es un invento lo cual ha sido tratado también por Lovett, ¿no es cierto? En el sentido de la historia, Karl Lovett. Entonces, no es una cosa original mía tampoco, ¿no? Y eso ha hecho una conexión entre autores. Ok, entonces, ya, me llamó un poco la atención porque la expresión ilusión trascendental es propia de la crítica de la razón pura, ¿no? Y más bien en la crítica de la razón pura lo opone a una ilusión empírica Ah, y a una ilusión lógica. Y claro, si uno va a la antropología, digamos, en una lectura que uno podría ser diferente, ¿no? Uno podría pensar que todo lo que hay en la antropología corresponde más bien a ilusiones de tipo empírico, o a enfermedades que no son necesariamente del orden racional, ¿no? Bueno, eso es, en fin, es una pero Kant lo lectura, dice, ¿eh? y- Kant lo y- dice, no lo he dicho yo, lo dice pero Kant. trascendental no. Sí, 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 él lo dice. Ok, Él usa la palabra ilusión trascendental. la ilusión trascendental de la antropología desde el punto de vista pragmático. Sí, en el caso de la Ok, besanía. ok, trascendental, bueno, lo dudo, yo tendría que ver el texto, Right. porque la ilusión trascendental está muy bien caracterizada en la crítica a la razón pura, y esa palabra, trascendental, corresponde a la crítica a la razón teórico-especulativa que está en la Claro, crítica a la razón pura. claro. La ética kantiana no es trascendental, No, no es. tampoco, No es, ¿ya? claro. Pero, y además el tema de la teleología en Kant va también por otro orden, ¿no?
Pero en fin, es de todas maneras una lectura interesante y son lecturas de lecturas que se han dado en la historia. O sea, si usted ha referido a Hartmann, a Dilthey y a otros, y de todas maneras es interesante. Y más bien a Martín me llamó la atención esa presentación de Rousseau, Ujú. Kant, bueno, Hobbes, Rousseau, Kant, hasta ahí entiendo, pero me pareció que decías en la lectura de Expósito, ¿no? Eh, y otros filósofos modernos, y Heidegger y Bataille, y yo pensé que había escuchado mal, y yo pensé que era Hegel, ¿no? Porque, digamos, todo el tema, además de lo comunitario y de un poco lo que has estado tocando y que está en relación precisamente con Hobbes y con Ujú. Rousseau y con Kant, es Hegel, ¿no? Y Heidegger, una filosofía de la comunidad, no lo veo en Heidegger, ¿no? Pero eso, o sea, claro, eso no lo has tocado, simplemente lo mencionaste al inicio, ¿no? Entonces queda en Kant, digamos, esta lectura. Y Bataille, o sea, esa parte de Heidegger y Bataille es Expósito y va a entrar en tu tesis. A ver, esta secuencia, ¿no? que mencionaba es la secuencia que propone Espósito. De hecho, el libro Comunitas está estructurado de esta manera. Tiene estos capítulos dedicados a cada uno de estos. Ahora bien, sí, efectivamente parece ser que el gran ausente es Hegel, ¿no? Parecería ser pues el pensador inmediato. Expósito lo toca, sí lo menciona muchas veces, pero al menos este Expósito, en esta primera etapa, porque sí ha tenido libros posteriores donde sí lo ha abordado, por así decirlo, se está manejando mucho bajo esta idea de un Hegel, por así decirlo, demasiado historicista, o sea, con una comunidad bastante sustancializada, que finalmente pues va a derivar en el Estado. Expósito piensa esto, ¿no? Entonces, por eso le hace el salto de Kant a Heidegger, en la pretensión, no de que la comunidad que él está buscando, es más bien una comunidad que no encontremos una sustancia en el fondo, sino más bien como una suerte de ausencia, de carencia. En Kant, no Expósito lo ve esta ausencia, esta carencia en la idea de la culpa. No vamos a cumplir con el imperativo categórico todo el tiempo, no podemos hacerlo, siempre tenemos un porcentaje de egoísmo, ya por así decirlo, pues no podemos sacarlo de nosotros, como menciono. Ya, esa culpa nos hace, por así decirlo, nos hermana, por así decirlo, no nos comuniza. Ahora bien, Expósito cree que el siguiente filósofo que de alguna otra manera va a dar un salto respecto a esto sería más bien Heidegger, no en inserir tiempo y todo lo demás, con la idea pues de la existencia, de la coexistencia. No, ya está, por así decirlo, presente en la estructura ontológica pues, del Dasein. Entonces, por así decirlo, ya no tenemos que postular una ley como tal. No, ahora bien, este Expósito, que si bien, bueno, al menos él lo menciona, aunque de todas maneras sigue siendo un heideggeriano, al menos en esta etapa, no se detiene en Heidegger precisamente pues por la deriva política que Heidegger tendrá, ¿no? Entonces busca otro filósofo que finalmente será Bataille con la comunidad de la muerte, pues, ¿no? Ya donde es esa comunidad irrealizable, que ya es un autor que Expósito está tratando en categorías de lo impolítico, que está tratando pues en 10 pensamientos sobre la política. Este primer Expósito es un lector bastante sido de Bataille, entonces es su filósofo favorito. Pues no, ahora, ¿no? Si revisamos la literatura actual, Espósito ha tenido varias etapas en realidad. Ya ahora más bien Espósito se ha alejado de esta visión de la comunidad, ya no forma parte de su léxico, más bien a partir de Merleau-Ponty ha virado hacia la institución. Ahora se habla pues en Italian Theory del giro instituyente. Bueno, en realidad no es todo, solamente él, pero parece ser pues que Merleau-Ponty y Lefort ahora son los autores favoritos pues de esta generación de filósofos y han dejado ya esta cuestión de la comunidad, de la ausencia, etcétera, ¿no? También los referentes, ¿no? Heidegger también quedado de lado. Bueno, estamos ya con el tiempo, así que vamos a dar por concluida esta quinta mesa. Los invitamos en unos 15 minutos a la sexta mesa, que la profesora Mariana Chu presentará la Gesinum y el papel del ejemplo en la ética schelleriana. Muchas gracias, ¿ah? Buenas tardes.